Repasando e indagando a fondo esta obra monumental que es el Zibaldone di Pensieri de Leopardi, del cual hemos hablado algunas veces, nos encontramos unas perlas maravillosas, como por ejemplo esta che dice: Il silenzio è il linguaggio di tutte le forti passioni, dell'amore anche nei momenti dolci, dell'ira, della meraviglia, del timore. O sea, el silencio es el lenguaje de todas las pasiones fuertes, del amor, también en los momentos dulces, de la ira, de la maravilla, del temor. Esto era lo que forma parte de todo lo que Leopardi iba escribiendo y anotando en sus cuadernos. Ya sabemos. El tema este del silencio me hace recordar algo que no tiene nada que ver con esto, pero también hablaba del silencio. Voy enlazando una cosa con otra. Y me he acordado de Nietzsche, ni más ni menos que de Nietzsche. Me he acordado y de Nietzsche en esta obra que es muy famosa, esta sí es célebre. El Cibaldone di Pensieri no es conocido entre el público español del poeta italiano, pero el Zaratustra sí, por suerte, sí. Lo han intentado desprestigiar y de hecho lo hacen y lo siguen haciendo, pero por suerte sigue siendo famoso. Esto sigue siendo famoso. Y decía Nietzsche en este libro estupendo, decir, es ist schwer mit Menschen zu leben, weil Schweigen so schwer ist. Decía Nietzsche, dice, es muy difícil el trato con los hombres, con la humanidad, o vivir con los hombres, porque es muy difícil callarse, es muy difícil el silencio, weil Schweigen so schwer ist. O sea, porque el silencio es muy difícil. O sea, por eso se ha intentado desprestigiar a, a Nietzsche y a toda su obra, porque era un escritor, un filósofo que era rompedor, completamente rompedor. O sea, rompía con el orden establecido y con incluso hasta con la filosofía establecida y con todo lo establecido. Y por eso se intenta por todos los medios desprestigiarlo y decir que pues que Nietzsche pues, que era un inmaduro. A los lectores de Nietzsche también se intenta desprestigiar. Que esto es una literatura, pues, bueno, para gente poco madura, para gente insegura y tal. Bien, vale, porque no les interesa, no les interesa todo esto. Continúa Nietzsche en este capítulo del Zaratustra y decía, después de esta perla que suelta, dice, und nicht gegen den, der uns zuwider ist, sind wir am unbilligsten, sondern gegen den, welcher uns gar nichts angeht. Hast du aber einen leidenden Freund, so sei seinen Leiden eine Ruhestätte, doch gleichsam ein hartes Bett, ein Feldbett, so wirst du ihm am besten nützen. Decía Nietzsche aquí, dice, más o menos, y con quienes somos más injustos no es con con los que más aborrecemos, sino con aquellos que nos son indiferentes. Sin embargo, si tienes un amigo que sufre, sé un refugio para su dolor, pero al mismo tiempo sé un lecho duro, un lecho de campaña, pues así le serás de más utilidad. O sea, él iba en contra de la misericordia. ¿Mm? Seid mit gewarnt. Also sprachte, no, donde decía él, ach, wo in der Welt geschahen größere Torheiten als bei dem Mitleidigen? Und was in der Welt stiftete mehr Leid als die Torheiten der Mitleidigen? O sea, con quienes, o sea, hemos de encontrar, no son los misericordiosos los que cometen mayores necedades. ¿Hay en el mundo algo que haya provocado mayores sufrimientos que las necedades de los misericordiosos? Esto es lo que decía Nietzsche en este capítulo rompedor. Y bueno, tanto este como cualquier otro. Aquí hay otro que es también buenísimo, que se llama Los predicadores de la muerte.
von dem Prediger des Todes. Y decía Nietzsche, es gibt Prediger des Todes, und die Erde ist voll von solchen, denen Abkehr gepredigt werden muss vom Leben. Voll ist die Erde von Überflüssigen, verdorben ist das Leben durch die viel zu vielen. Möge man sie mit dem ewigen Leben aus diesem Leben weglocken. O sea, decía, hay predicadores de la muerte y la tierra está llena de gente a la que hay que predicar que renuncien a la vida. La tierra está llena de gente superflua, de gente totalmente superflua. La vida está echada a perder por tal abundancia de gente. Ojalá que les convenzan para que abandonen esta vida atrayéndoles con el señuelo de la otra vida. ¿Mm? O sea, esto es un ataque frontal contra cualquier ideología, ¿eh? Contra cualquier ideología. Y así es como lo expresa Nietzsche aquí. No vamos a seguir con esto porque esto ya se haría muy largo. Solamente invito a leer el original alemán, aunque sea un poco farragoso, por decirlo así, para quien no tenga a lo mejor mucha práctica con Nietzsche o tenga un conocimiento superficial, pero vale la pena ver las cosas tal y como el escritor en su día lo pensó y lo escribió y lo dijo. Esto del silencio, claro, el silencio de Nietzsche era lo que quería mucha gente, pero ya hemos visto que decía, das Schweigen ist so schwer, el silencio es muy difícil, o sea, es muy difícil callar ante tanta tontería, ante tanta estupidez, ante tanto sinsentido. ¿Mm? Entonces, a eso es a lo que se refería Nietzsche. Es seguramente que los querrían el silencio de Nietzsche, como quieren el silencio de muchos. Ahora me acuerdo de otro poema que no tiene nada que ver con esto, es de otro contexto totalmente distinto, de ese personaje mefistofélico y macabro, pero muy buen poeta que era Pablo Neruda, y ese principio de ese verso maravilloso que decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente.